Dentro de este tercer capítulo denominado manejo de cadenas, vamos a ver qué es un carácter y qué es una cadena. Después vamos a ver cómo representamos una cadena y cómo representamos un carácter. También vamos a ver cómo inicializamos una cadena y los métodos más representativos de la clase string y los ejemplos respectivos para poder trabajar con cadenas. Primero veremos qué es un carácter. Un carácter puede ser una letra, puede ser un número o puede ser un carácter especial. Este carácter siempre se lo rodea por comillas simples. Por ejemplo, puedo tener aquí el carácter A. Esto es una letra mayúscula. Hay diferencia entre mayúscula y minúscula dentro de las letras. Puedo tener un número que también está representado como carácter o otros datos. Por ejemplo, puede ser un carácter especial como el símbolo de pesos, puede ser como el símbolo de arroba, ¿no?, que lo conocemos, etcétera. Entonces los caracteres van a representar simplemente un elemento. Este elemento puede ser o una letra, o puede ser un número, o puede ser un carácter especial. Ahora nos iremos a ver qué es una cadena. Una cadena es una secuencia de caracteres que se va a tratar como una sola unidad. Una cadena puede estar compuesto tanto por letras, puede estar compuesto por dígitos o puede estar compuesto por caracteres especiales. Aquí voy a tener, por ejemplo, una dirección que va a decirme calle Campero, número 123. Aquí yo tengo letras en mayúsculas, letras en minúsculas, tengo caracteres especiales como el espacio y tengo números también que van a estar todos representados como una sola unidad. Ahora, ¿cómo lo represento? Una cadena va a estar determinado con la clase string. Esta cadena va a tener, para poder acceder a un determinado carácter, un índice. Este índice va a iniciar en 0 y va a finalizar en el número de caracteres menos 1. Si por ejemplo yo tengo n caracteres dentro de una cadena, el último carácter va a estar en la posición n menos 1, porque comienza en 0. Por ejemplo, si yo tengo esta cadena que está con signos de admiración y en mayúsculas dice cadena, voy a tener en la posición 0 la apertura del signo de admiración, en la posición 1 la letra C, en la posición 2 la letra A, en la posición 3 la letra D, en la posición 4 la letra E, en la 5 la N, en la 6 la A y concluimos en la posición 7 el cierre del signo de admiración. Esta cadena va a contener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres. Entonces el último carácter va a estar en la posición 8 menos 1, 7, porque estamos inicializando en la posición 0. Ahora, si yo quiero definir el inicio de una cadena, lo puedo realizar de dos maneras. Puedo primero definir la variable cat. Esta variable cat va a ser de tipo string. Yo le voy a decir que esta variable cat inicialice con este contenido. El contenido va a estar dentro de los paréntesis y tiene que estar entre comillas dobles porque representa una cadena. Esta cadena me va a decir primer programa. Esa es una manera. O puedo utilizar esta segunda, donde yo voy a definir la variable que va a ser de tipo string
y directamente coloco el valor que va a contener esa variable entre comillas dobles que nos dice el primer programa, ¿ya? Entonces son dos maneras de poder inicializar una cadena con un valor determinado. El valor determinado va a estar entre comillas dobles. La segunda manera que yo puedo inicializar una cadena, pero en este caso va a ser con un valor nulo. Voy a tener, para poder crear, igual dos formas. Voy a definir una variable, en este caso estoy definiendo la variable str, que va a ser de tipo string. Y voy a colocar comillas dobles y no tengo nada dentro de las comillas. Esto me está inicializando esta variable en nulo. También puedo yo tener la inicialización de esta segunda manera. Defino la variable de tipo string y voy a colocar new string y no coloco nada dentro de los paréntesis. Eso también me está inicializando una cadena que no contiene ningún dato. Nos iremos a los métodos que tiene la clase string. Dentro de la clase string yo tengo diferentes métodos. Van a ustedes encontrar más métodos de los que yo estoy colocando en la presentación, pero los más importantes se están resaltando dentro de la presentación. El primer método, el length, me va a permitir a mí obtener la longitud de la cadena. ¿Cuántos caracteres tiene mi cadena? El index of, y entre comillas simples coloco el carácter que yo quiero saber su posición. Entonces, este método index of me va a devolver la posición de la primera aparición del carácter. Si por ejemplo yo tengo la palabra Ana y quiero saber dónde está el carácter A, el primer carácter A, porque Ana tiene dos letras A. Entonces me va a decir, si yo coloco index of y entre comillas simples coloco la A, me va a decir el primer carácter se encuentra en la posición 0, porque Ana va a estar A en la posición 0, N en la posición 2 y la otra A en la posición, A en la posición 0, N en la posición 1 y la otra A en la posición 2, ¿no? Sería así, 0, 1, 2, ¿ya? Entonces me va a decir que la primera A está en la posición 0. El otro método, last index of, me va a devolver la posición de la última aparición del carácter. Si seguimos trabajando con la palabra Ana y yo coloco también entre comillas simple el carácter A, me va a decir la última A se encuentra en la posición 2. El otro método, charate, donde yo coloco N, me va a devolver el carácter que se encuentra en esa posición que yo le estoy enviando como parámetro. Después tenemos el método substring. Este método substring necesita dos parámetros de entrada, N1 y N2. Me va a devolver la subcadena que está comprendido entre la posición N1, que es el primer parámetro de entrada, y la posición N2 menos 1, que es el otro parámetro de entrada menos 1. ¿Bien? El otro método, toUpperCase, me permite a mí convertir la cadena en mayúsculas. Y su contrario va a ser toLowerCase, me va a permitir devolver la cadena en minúsculas. Después tenemos el método equals y dentro del equals nosotros tenemos una cadena con el cual realiza nuestra comparación. Este método equals me va a comparar dos cadenas y me va a devolver true, que es verdadero si las dos cadenas son iguales, y me va a devolver falso, false, si no son iguales. Aquí, por ejemplo,
tienen que ser las dos cadenas con las mismas letras de forma en la misma posición, ¿no? Por ejemplo, si yo coloco hola, todo en minúsculas, mi cadena 1, y coloco hola, la primera H con mayúscula, en mi cadena 2, si yo utilizo este equals, me va a decir que las dos cadenas no son iguales, aunque semánticamente tengan las mismas letras. Pero como una está todo en minúsculas y la otra tiene una letra en mayúscula, al momento de comparar, pues para él son dos palabras diferentes, dos cadenas distintas. En cambio, el otro método, el equals ignore case, me va a permitir a mí igual comparar dos cadenas, pero en este caso ya no considera las mayúsculas ni las minúsculas. Si tengo, por ejemplo, las cadenas que hemos mencionado, la cadena hola con todo minúscula y la otra cadena que va a ser hola con la primera H en mayúscula, si yo utilizo este segundo método equals ignore case, me va a decir que las dos cadenas son iguales. ¿Ya? Entonces, mucho depende si yo necesito que sean exactamente iguales o si yo necesito simplemente que semánticamente sean iguales, pues utilizo este segundo. También podemos tener nuestro segundo o nuestro método compare to. Ese método compare to me va a devolver un valor. Este valor, si es 0, significa que las dos cadenas son iguales. Si el valor que me devuelve es menor que 0, significa que la primera es alfabéticamente menor que la segunda. O si me devuelve un valor mayor a 0, significa que la primera cadena es alfabéticamente mayor a la segunda. Ahora, ¿a qué me refiero alfabéticamente? Si, por ejemplo, yo tengo en la cadena 1 la palabra AB, y si tengo en la cadena 2 la palabra XZ, me va a decir que la primera cadena es alfabéticamente menor a la segunda cadena, porque la palabra AB está antes de la palabra XZ, ¿no? Entonces, tenemos nosotros en el alfabeto un orden establecido, que va a ser para este método este orden en forma ascendente. Eso quiere decir que se va a ordenar desde la A hasta la Z. Entonces, A, B, C, sus valores son menores a las letras X, Y, Z, ¿no? Entonces está ordenado en ese sentido. Y lo va a comparar también así. Este segundo es igualito que el otro, pero aquí ya no me considera las mayúsculas ni las minúsculas. Continuaremos. Voy a tener el método valueOf. Este método valueOf es un método estático. Eso me quiere decir que tengo que tener siempre el nombre de la clase, string, en la parte de adelante, punto valueOf, que va a ser nuestro método. Este método valueOf tiene un parámetro de entrada n. Me va a convertir este parámetro de entrada n a cadena, sin importar si n es entero, float, doble, carácter, cualquiera, me va a devolver siempre un string como salida del valor que yo estoy ingresando. También tenemos el método trim. Este método trim me va a permitir eliminar los caracteres en blancos que yo tengo al inicio de la cadena o los caracteres en blanco que yo tengo al final de la cadena, ¿no? Muchas veces yo puedo ingresar, por ejemplo, en un formulario, espacio, 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 mi nombre, y después puedo colocar espacio, 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 espacio. Y esto no está
correctamente y ingresado los datos para que puedan ser almacenados en un gestor de base de datos, ¿no? Porque al momento de realizar la búsqueda, al momento de realizar alguna modificación en ese elemento se nos va a hacer difícil. Entonces podemos nosotros, al momento de capturar la información del cliente, podemos quitar los espacios por delante y por detrás y simplemente el texto lo almacenamos dentro de nuestro gestor. El que nos va a permitir realizar esa eliminación de espacios por delante o por detrás de un texto es el método trim. Después tenemos el método split. Este método split tiene una cadena como entrada. Esta cadena va a ser un parámetro que nos va a permitir a nosotros dividir la cadena en un vector de strings. Por ejemplo, si yo ingreso una fecha en cadena, voy a colocar la fecha de hoy, digamos, 30 barra de división 03 barra de división 2021. Entonces puedo utilizar este parámetro que va a ser la barra de división como un parámetro de división de nuestra cadenita. Voy a tener en un vector, en la posición 0, digamos, los días, en la posición 2, el mes, en la posición 1 sería, ¿no? En la posición 0, el día, en la posición 1, el mes, y en la posición 2, el año. Entonces me realiza esa división dependiendo del parámetro. El parámetro puede ser un carácter, como en este caso es una barrita de división, o puede ser una palabra también, o puede ser un carácter especial. También tenemos el método replace. Este método replace tiene dos cadenas como parámetros de entrada, dos caracteres. El primer carácter, CA, me va a ser el carácter antiguo. El otro parámetro de entrada, también de tipo char, va a estar dentro del parámetro CN, y esto va a ser el carácter nuevo. Este replace me va a permitir reemplazar el carácter antiguo, sea, por el carácter nuevo que yo voy a colocar. Y el último método que nosotros vamos a ver es el método concat. Este método concat tiene un parámetro de entrada que va a ser una cadena. Me va a permitir a mí concatenar estas dos cadenas o más cadenas con este método. También puedo yo unir cadenas utilizando el símbolo más. Este símbolo más a mí me va a permitir concatenar dos cadenas. Entonces puedo utilizar el método concat o también puedo utilizar el símbolo más que me permite unir. ¿Ya? Entonces esos son los métodos más resaltantes que podemos mostrar de la clase string. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo cómo utilizar estos métodos y para ver qué parámetros le envío y cómo voy a rescatar la salida. Para esto nos iremos al ejercicio. El ejercicio me dice que tengo que escribir un programa que va a leer una frase. Esta frase tiene que estar visualizado palabra por palabra. Y en cada palabra tiene que estar seguido de la cantidad de letras que contiene esta palabra. Y va a ir cada palabra debajo de la otra. Si por ejemplo yo coloco como entrada la cadena hola desde Java. Entonces al tener esta cadena de entrada yo tengo que dividirlo. Y voy a dividirlo por un carácter especial que va a ser nuestro espacio. El espacio a mí me permite determinar cuándo termina una palabra, ¿no? Tengo la primera palabra, espacio. Ya sé que he terminado la primera palabra. Desde, tengo la segunda palabra,
espacio. Este espacio me dice que terminó esta palabra. Y después ya tengo la última parte que va a ser llave. Puedo realizar de dos maneras la resolución de este ejercicio. Mi primera forma de resolverlo. Puede ser que yo vaya recorriendo con un ciclo for cada carácter de esta cadena. Al realizar el recorrido de los caracteres de esta cadena, puedo ir buscando ese carácter especial, que es el espacio, que me define la conclusión de una palabra. Pregunto, ¿este carácter es espacio? No. ¿Este carácter es espacio? No. ¿Este carácter es espacio? No. ¿Este es carácter espacio? No. ¿Este es un espacio? Sí. Entonces tengo aquí mi contador más 1, porque ya tenemos aquí nuestra primera palabra. Voy buscando al siguiente, mi segunda palabra. Voy buscando al siguiente, y esta sería por último mi tercera palabra, ¿no? Y voy a mostrar mi contador. Eso es una forma. La otra que nosotros vamos a resolver va a ser utilizar nuestro método split. El método split nos permite a nosotros realizar la división de una cadena dependiendo de un parámetro especial. En este caso, mi parámetro va a ser el espacio. Entonces yo voy a decir, dividime toda esta cadena por el espacio. Al realizar la división por el espacio, voy a tener un vector donde en la posición 0 va a estar la primera palabra, hola. En la posición 1 va a estar la segunda palabra, desde, y en la tercera posición va a estar la tercera palabra, Java. Entonces ya tengo aquí dividido esta cadena de entrada por nuestro parámetro espacio. Después me dice, de cada una de estas palabras tengo que contar cuántos caracteres o cuántas letras tiene esa palabra. Entonces voy a utilizar aquí nuestro método length. El length nos va a permitir determinar cuántos caracteres tiene esa cadena. Entonces voy a ir a nuestra primera palabra, hola, y voy a sacar un length. Eso me va a obtener 4. Tengo 4 caracteres en esta palabra. Voy a ir a esta posición y de esta posición voy a también llamar al método length y me va a decir que esa palabra desde tiene 5 caracteres. De ahí voy a ir a esta posición, Java, me va a decir que esta palabra tiene 4 caracteres. Entonces este método length a mí me permite obtener la cantidad de caracteres que tiene esa palabra. Vamos a colocar a nuestro método también el nombre contar palabras. Necesito un parámetro de entrada que va a ser la cadena que se va a ingresar por teclado. Voy a leer aquí, no necesito leer, ya me está llegando la cadena. Entonces vamos a ver, primero realizar la división. Entonces necesito colocar aquí nuestro proceso para poder dividir. Vamos a colocar dentro de este proceso mi vector de cadenas. Voy a llamarle B cat, vector de cadenas. Esto va a ser de la cadena de entrada, punto, lo coloco el método split y le voy a decir que me divida por el parámetro espacio. Entonces voy a colocar un espacio entre los dos las dos comillas dobles, ¿no? Entonces esto lo colocaremos un poco más grande. Ya tenemos entonces la división. Este vector de cadenas a mí me va a devolver de esta manera. Voy a tener aquí de esta palabra de entrada este vector, donde en la posición 0 va a estar la primera palabra
en la posición 1 la segunda palabra y en la posición 2 la tercera palabra. Está dividido cada una de nuestras palabras. Entonces necesito recorrer ese vector. Para recorrer el vector, pues yo necesito tener un ciclo repetitivo. El ciclo repetitivo va a comenzar en 0 y va a ir ¿hasta dónde? Hasta la cantidad de palabras que tiene nuestro vector. Entonces aquí voy a utilizar también, aquí, antes de esto, iremos a sacar la longitud para tener la longitud de nuestro vector. La longitud va a estar dentro de la variable n, que va a ser de mi vector de cadenas punto length. Veré si se escribe así correctamente la longitud. Veremos nuestro método length. Está bien. Entonces ya tengo ahí la longitud de nuestro vector. Entonces aquí voy a tener hasta n. Entonces le digo, y que comience en 0 y va a ir hasta n menor estricto y se va a incrementar una unidad en cada iteración. Muy bien, entonces ya tengo aquí yo nuestro recorrido. Y para recorrer cada posición necesito obtener la longitud de esta cadenita para saber cuántos caracteres tiene esa palabra. Entonces voy a venir a la posición 0 y saco su longitud de esa cadena. Después vamos a ir a la posición 1, saco la longitud de esa cadena. Voy a la posición 2, saco la longitud de esa cadena. ¿Ya? Entonces voy a mostrar la cadena y después voy a mostrar cuántos caracteres tiene esa cadena. Entonces realizaremos aquí la muestra. Voy a colocar que me muestre lo que es nuestro de este vector de cadenas, la posición y me está mostrando nuestra cadena, nuestra palabra, y también que me muestre su longitud. Aquí, para mostrar la longitud, vamos a realizar nuestro cálculo en otra variable. Aquí lo colocaremos un proceso más donde voy a colocar la longitud n, lo pondremos de nuestra cadena, n cat voy a colocarlo. En este n cat vamos a colocar la longitud de nuestra cadena que está en la posición i. Listo. Estoy obteniendo de esa posición su longitud. Listo. Y que me muestre dentro de este proceso, aparte de la palabra, su longitud que está dentro de ncat. ¿Está? Vamos a terminar este proceso y realizamos el ciclo repetitivo. Me voy a crear dentro cantidad de palabras. Colocaremos una descripción. Voy a colocar contar la cantidad de palabras que contiene una frase, pondremos. Listo. Vamos a colocar nuestro método principal, void main, y antes de este método void main colocaremos nuestro método. Va a ser público, eso quiere decir que accedido por todos,
va a ser estático, que va a pertenecer a la clase. Haremos esto con retorno. Voy a retornar la cantidad de palabras. No. Esto tiene que ser de tipo void, porque voy a tener como entrada la cadena y dentro de nuestro método no estamos nosotros elaborando el proceso para poder mostrar la palabra y la cantidad de caracteres que tiene esa palabra. Entonces va a ser void. Nuestro método se denomina contar palabras. Va a tener este método un parámetro de entrada. Vamos a colocar de tipo string nuestra cadena de entrada que hemos realizado. Primero hemos definido el vector. Aquí voy a colocar nuestro vectorcito que se va a llamar vcat. Ya está. También tenemos n, que nos va a permitir determinar la longitud de palabras que tiene ese vector, y ncat, que nos va a permitir determinar la cantidad de caracteres que tiene una determinada palabra. Necesitamos también definir i, que va a ser el índice que nos va a permitir controlar ese ciclo for. Voy a tener aquí un ciclo for. Antes de esto tenemos que colocar en el vector de cadenas de la cadena punto la división con el método split, y yo le voy a decir que me divida esa cadena por el espacio. Al momento de realizar la división de esta cadena de entrada por el espacio, ya voy a tener en cada posición del vector una palabra. Ahora sacaremos la longitud. Voy a sacar la longitud para saber cuántas palabras yo tengo dentro de este vector. Entonces voy a sacar que colocaremos de mi vector de cadenas, que me saque la longitud, y esto me va a mostrar la longitud que me va a permitir saber cuántas palabras yo tengo. Ahora sí, voy a definir el ciclo repetitivo. Va a comenzar en 0, va a ir hasta menor estricto la cantidad de palabras y se va a incrementar en cada iteración. Voy a sacar en ncat la cantidad de caracteres que tiene esa cadena. Entonces sacaremos del vector de cadenas, que me saque su longitud de esa. Aquí, esto está del vector de cadenas, la posición i, que me saque su longitud. Así. Ahora aquí han debido ver que hay una diferencia entre estos dos length. Aquí yo tengo el length sin paréntesis, y aquí tengo el length con paréntesis. Aquí me está sacando la longitud de nuestra estructura, que va a ser nuestro vector. Entonces aquí no necesita el método, porque esto simplemente es un conteo, ¿ya? En cambio aquí tenemos los paréntesis porque es un método de nuestra clase string. Este length es un método de la clase string. En cambio esto ya es un proceso que ya está internamente dentro de Java para poder determinar la longitud de elementos que tiene este vector. Una vez que yo ya he obtenido la cantidad de caracteres, mostraremos. Hago un sort. Entonces voy a colocar pondremos posición. Voy a mostrar qué posición estamos. Voy a mostrar la posición i, y mostraremos aquí nuestra palabra que está en el vector en la posición i, y después mostraremos su
cantidad de caracteres. Caracteres, le digo. Que me muestre ncat. Ahí está la cantidad de caracteres. Con esto ya hemos realizado nosotros la muestra de todos los elementos. Ahora llamaremos. En el método principal me voy a definir una variable cat que va a ser nuestra cadena de entradas. Definiremos el objeto de lectura para que permita ingresar datos por teclado. Ya. Vamos a importar nuestra librería Scanner, donde nosotros ya tenemos la instanciación de este objeto. Colocaremos un mensaje que me diga ingrese una frase. Vamos a leer esa frase dentro de la variable cat. Voy a colocar next line. Con eso ya hemos leído nuestra frase. Ahora vamos a enviarle a nuestro método que se denomina contar palabras. Este método contar palabras me está pidiendo un parámetro de entrada que va a ser la frase que hemos leído dentro de la variable cat. Y dentro de este método va a pasarle, este es un paso de parámetro por valor, le voy a pasar el valor de la cadena. Aquí me va a realizar el proceso y me va a ir mostrando cada palabra con la cantidad de caracteres que tiene, ¿no? Haremos correr. Voy a colocar la frase que teníamos en el ejemplo, que me diga hola desde Java. Colocamos en la posición 0 está la palabra hola y hola tiene 4 caracteres. En la posición 1 está la palabra desde y tiene esta palabra 5 caracteres. En la posición 2 está la palabra Java y tiene esta palabra 4 caracteres. Colocaremos una frase un poquito más larga. Colocaremos hola, ¿cómo estás hoy? Pondremos. Aquí tengo hola, la primera palabra, 4 caracteres, como la segunda palabra, que tiene 4 caracteres, estás, la tercera palabra, que tiene 5 caracteres, y la palabra hoy, con el signo de interrogación, que tiene también 4 caracteres esa palabra. Entonces ya me está realizando la división dentro de un vector de cada palabra, porque estamos separando cada palabra por espacios. Después estamos recorriendo ese vector y mostrando la palabra y también la cantidad de caracteres que tiene esa palabra. ¿Ya? Es la forma en la que hemos procedido para poder resolver el ejercicio. Con eso habríamos concluido.